Buenas noches. Amén. Intentaremos ser breves. Por ahí se hace un poco largo, como dije, relatar 2000 años de historia. Pero habíamos anunciado el jueves pasado en la reunión de miembros que tuvimos la introducción, hablar sobre las 7 iglesias del Apocalipsis que figuran en el capítulo 2 y 3. Antes de hablar de las 7 iglesias y de las cuales vamos a sacar seguramente mucha enseñanza de lo que está aconteciendo hoy en la cristiandad, aclaremos algunas cositas. En primer término, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y algunos piensan que Apocalipsis significa todo lo del futuro, pero en realidad es lo que Dios ha revelado, de lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Por eso es que la palabra de Dios es palabra viva. Y por eso cuando el Señor le habla a estas iglesias, en cierta manera está hablando a todas las iglesias. A todas las iglesias, de todos los tiempos. Hay algunas interpretaciones en cuanto a esto. Algunos dicen que las 7 iglesias son de aquel lugar. Ustedes las ven allí, bueno, es difícil verlas en un mapa tan chico, pero esa punta que se ve, esa península, hoy se llama Turquía. Y donde está esa cosita roja por ahí, ese señalero rojo, es donde hoy estaría más o menos al sur de Estambul, la ciudad de Estambul. Es una ciudad grande, la ciudad más grande de Turquía, no es la capital. Pero las 7 iglesias de Apocalipsis se ubicaban allí. Antiguamente no se llamaba Turquía, a esa región le llamaban Asia Menor, o sea, era el nombre que tenía, Asia Menor. El Asia Menor correspondía a lo que hoy es Turquía, ¿está bien? Hoy son todos musulmanes. En esa época eran todos gente que creía, tenía muchas deidades. Los habitantes de Asia Menor habían copiado mucho de los griegos, o sea, tenían muchos dioses griegos y también tenían dioses romanos. Así que era como una ensalada de dioses. Turquía, ¿no? En esa época. Vamos a leer allí en Apocalipsis y en el capítulo 1, porque quiero mostrar algo muy interesante. Usted en la Biblia no va a encontrar nunca alguna descripción del Señor Jesucristo, ¿me entiende? Quiero decir, alguna descripción de cómo era, si era alto, bajo, rubio, si era morocho, ojos claros, no sabemos. En la Biblia no figura nada, ¿cierto? La mejor descripción que podemos encontrar del Señor Jesucristo la relata el apóstol Juan aquí en capítulo 1. Podemos leer allí, cuando le habla de la visión del Hijo del Hombre. Capítulo 1, versículo 12, leamos allí. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome:
no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas cosas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Qué tremenda introducción. Qué presentación. Ese era Jesús. ¿Cómo lo habrá visto Juan, o la visión que tuvo, que no podía describirlo desde el punto de vista humano, ¿cierto? No podía decir, y Juan, escúcheme, Juan lo había visto, había caminado con él, había estado con él, era el discípulo amado, y es el que más años vivió. Increíble, pero él describe a Jesús. No lo describe como lo vio cuando caminaba por él. ¿Cómo lo describe acá? Con todo poder y toda gloria. ¿Me entiende, hermano? Esa es la diferencia. Entonces, vemos aquí que esta es la presentación, la entrada para presentar a estas 7 iglesias en el mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Como dije, hay algunas teorías en cuanto a la interpretación. Algunos dicen que estas 7 iglesias fueron de esa época nada más. Y es cierto, las 7 iglesias fueron de esa época, en eso tienen razón. Pero algunos interpretan que esas iglesias han convivido y seguirán conviviendo hasta que venga el Señor, van a seguir conviviendo con nosotros. O sea, hay iglesias que tienen de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea, de Sardis. ¿Me entiende, hermano? Ese es otro aspecto de la interpretación. Pero hay otros que interpretan también algo, y en todos le vamos a encontrar algo de razón, que el periodo desde Éfeso hasta la Odisea es el periodo desde el nacimiento de la iglesia hasta la iglesia en la venida del Señor. Y cuando uno estudia cada una de las iglesias se da cuenta que tiene mucho que ver con lo que explica y le resalta a cada una de esas congregaciones. Vamos a leer capítulo 2, del 1 al 7, para ver la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has dejado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda esa frase. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Le escribe allí al ángel de la iglesia. Algunos interpretan que puede ser el pastor, dicen. Otras interpretaciones, mirándolo un poco, por ahí se puede dudar porque hace referencia, le escribe a la iglesia. El mensaje es para la iglesia, ¿visto?
a toda la iglesia. Seguramente que algún mensajero tendría que llevarlo, o por medio de la profecía, el apóstol Juan. Representa la iglesia de la era apostólica. Mirándolo un poco en el tiempo, es la iglesia del comienzo. Casi desde el año 45 hasta el año 100 puede representar la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía el templo más grande de la diosa Diana, tremenda idolatría, también llamada Artemisa por los griegos. Diana, grande diosa de los efesios, ¿no? Hacían, ¿se acuerda? Estatuitas de Artemis, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Era la diosa de la fertilidad. Y a esa diosa de la fertilidad llamada Diana, le decían que era la reina del cielo. ¿No les parece conocido ese? La reina del cielo. En el año 431 después de Cristo, en esa ciudad, el cristianismo proclama a María, la madre del Señor, como la reina del cielo, en el 431 después de Cristo. Habían perdido el primer amor. ¿Quién era el primer amor? Cristo. Y empezaron a adorar. La doctrina de los griegos se empezó a meter. Los judaicos se empezaron a meter. ¿Te vas a salvar? Haciendo obras buenas, portándote bien. Y como muchos de los paganos se convirtieron, entre comillas, de nombre a Jesús, o sea, se hicieron cristianos de nombre. Nunca hubo una conversión de dejar la vida vieja ni la idolatría. Siguieron adorando a Diana, pero como el cristianismo estaba medio apagado, había salido del primer amor, bueno, muchachos, en vez de ponerle Diana, le vamos a poner María, así lo hacemos más cristiano. Y desde esos tiempos comienza a surgir la reverencia a la Madre del Señor. Si leemos la Biblia, claramente, usted tiene su Biblia y la puede leer miles de veces, jamás hace referencia, nunca se usa el término de la Madre de Jesús, de María, como la Madre de Dios, porque es una cuestión casi ridícula. ¿Cómo puedo decir la Madre de Dios cuando Dios es el creador de todo? ¿Se da cuenta, hermano? O sea, usemos el sentido común. Entonces, lamentablemente, eso surgió en esta ciudad llamada Éfeso, y por eso le dice, has dejado tu primer amor. ¿Cuál era el primer amor de la iglesia de Éfeso? Evidentemente era Cristo. La mayoría de las iglesias de Turquía, de Asia Menor, el jueves pasado hablábamos de Gálatas, ¿se acuerda? De Galacia, habían introducido doctrinas del judaísmo, y entre esas doctrinas estaba la salvación por propios medios, por las obras. A ver cuán bien me porto para agradar a Dios. Si leemos allí, dice la palabra que no tolera a los malvados. La palabra malvados, si usted lo ve allí, no tolera, no puede soportar a los malvados, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, la iglesia tenía algo todavía de la era apostólica, probaba, a ver quién es. Acuérdese que Pablo era apóstol de Jesucristo, ¿cierto? No era de los 12 apóstoles, pero fue llamado por el Señor como apóstol de los gentiles, o sea, hacia los inconversos, no hacia los judíos. Y por esta razón muchos lo querían criticar al apóstol San Pablo. En la segunda carta a los Corintios, él tiene que defender su ministerio, porque muchos judaicos dentro de la iglesia en Corinto y en muchas iglesias decían, no sos apóstol.
Y otros se proclamaban apóstoles por proclamarse. Una cosa que también lo vemos muy seguido hoy, ¿cierto? Hay apóstoles por todos lados, hermano. Estamos llenos de apóstoles. Con ese término. Apóstol es mensajero, el misionero es apóstol. El que lleva la palabra a los que no conocen al Señor. Pero en ningún momento está hablando de estos apóstoles. Cuando habla de malos, la palabra griega es la palabra cacos. Ustedes sentido nombrar esa palabra, ¿cierto? Asaltaron los cacos el lugar. La palabra griega es cacos, que significa malvado. Y está hablando de una maldad espiritual, ¿me entiende, hermano? Está hablando de malos en lo espiritual. Quieren tergiversar lo que la palabra del Señor dice. Dice que has dejado tu primer amor y has abandonado el sentir del servicio. Eso había pasado con la iglesia de Éfeso. Ya en el año 70, 80 y 90 de la era cristiana había apostasía en la iglesia. Tristemente. Y con razón el Señor le dice, has dejado tu primer amor. La palabra Éfeso es muy interesante, significa deseo ardiente. La Éfeso es deseo ardiente. Y dice aquí la historia que el culto de Éfeso se volvió frío, cambió la mentalidad, por eso le dice, por tanto, arrepiéntete. La palabra allí es manatoneo, que significa date la vuelta, pegate la vuelta. En vez de mirar a lo que estás mirando ahora, al mundo, pegá la vuelta, iglesia. Mirá hacia el Señor. Entonces, le recomienda a la iglesia que se vuelva, que cambie de mentalidad. Si no, te quitaré tu lugar. Más adelante a la iglesia de Éfeso le recalca algo y le dice que tenga cuidado con las doctrinas de los nicolaítas. Podemos leerlo allí cuando le llama la atención. Versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, es interesante. Muchos historiadores dicen que los nicolaítas era una especie de secta dentro del cristianismo que había nacido en Alejandría. Un diácono llamado Nicolás de Alejandría fue el que surgió con esta doctrina. Era un hombre diácono de la iglesia, parece que servía al Señor, andaba bien, hasta que un día él vuelve al paganismo, o sea, vuelve a la vida vieja, al paganismo. Deja el cristianismo, pero no lo deja totalmente. ¿Qué hace? Se queda con algunas cositas del cristianismo y le mete cosas del paganismo. Brujería, hechicería, agorerismo. Y surgen los nicolaítas. Y usted me va a decir, hermano, ¿y por qué nos habla de esto si esto ya pasó? No, hermano, no pasó. Cuando vemos iglesias que se dicen, entre comillas, cristianas, y practican el sincretismo, es decir, usar objetos, usar cosas o diferentes formalidades para cambiar la adoración a Dios. Cuando dicen tenés que caminar sobre la sal o pasar sobre la bandera o traer la rosa de Sharon, ¿lo han sentido nombrar a eso? Eso es nicolaísmo. Eso es nicolaísmo. Es el cristianismo mezclado con prácticas paganas. Y el Señor aborrecía eso, introducir prácticas paganas a la iglesia. Y uno dice, hermano, eso pasó. No, hermano, sigue pasando. Lo estamos viendo hoy. Y hasta hermanos que han sido de nuestra congregación están buscando ese fetichismo, ¿no? Es decir,
el agua, la rosa, la roca, la piedra de Nazaret, tierra de Nazaret, no sé. Hermanos, que el Señor nos libre de esto, porque eso implica apartarse del primer amor. ¿Amén? Bueno, hermanos, así. Los nicolaitas practicaban el libertinaje porque le decían a lo malo bueno y a lo bueno malo. Prácticas paganas. Por eso pongamos oído a lo que le decía el Señor a la iglesia en Éfeso. Te has apartado del primer amor. Vamos a la segunda iglesia, Esmirna. Leamos allí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Escuche esa frase: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Qué lindo. Por eso la mayoría de las, es raro encontrar una iglesia que se llame Éfeso, Sardis, Tiatira o la Odisea, ¿cierto? No están muy bien las cosas allí. Pero sí es muy fácil encontrar iglesias que se llamen Esmirna o Filadelfia. Porque son las iglesias a las que el Señor no les recalca tantas cosas, sino que le muestra las virtudes que tenía. Y yo creo que como iglesia del Señor nosotros tenemos que aspirar a tomar el ejemplo de las iglesias de Esmirna y de Filadelfia. ¿No es así? Amén, hermano. Así debe ser. Bueno, increíblemente, de las 7 ciudades del Apocalipsis, esas 7 ciudades que usted ve ahí en el mapita, de las 7 ciudades, la única ciudad que todavía existe es Esmirna. Todavía existe. En turco se dice İzmir, pero es lo mismo, Esmirna. En turco, İzmir. Era una ciudad interesante, muy, muy linda, era importante, era comercial y había muchas persecuciones. Más o menos el nombre, hasta el nombre se asocia a eso. Esmirna significa mirra. ¿Qué es lo que es la mirra? El ungüento de los muertos, ¿cierto? Oro, incienso y mirra traían los magos de Oriente al Señor Jesús, hablando de lo que iba a padecer y de quién iba a ser. Entonces, Esmirna representaba, hubo muchas persecuciones en Esmirna y morían muchos hermanos. Tal es así, para que tengan una idea, en el año 155, uno de los más prominentes hermanos, padres de la iglesia, Policarpo de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan, aprendió de Juan, lo conoció al apóstol Juan. Él vivió muchísimos años y él fue quemado vivo, asado vivo, no quemado, asado vivo, lo pusieron sobre las brasas, dice la historia. Y todo porque le dijeron: tienes que aceptar a César como el único Dios y emperador y maldecir a Jesús. Entonces Policarpo le dijo: hace 86 años que sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi Señor y Salvador? Y lo echaron vivo a la hoguera, lo quemaron vivo. Gloria al Señor por esos hermanos, ¿no? Era Policarpo de Esmirna. Así que sufrieron muchas persecuciones. Advierte a los judíos y que tengan cuidado porque introducían doctrinas falsas y por eso decía sinagoga de Satanás. Pero lo que más llama la atención es el hecho de que en Esmirna habla de
sufrir 10 días. Muchos han tratado de interpretar qué representan esos 10 días de tribulación y sufrimiento, cual ninguna iglesia lo ha padecido. Por lo que entendemos en la historia, esta iglesia representa el periodo hasta el año 300 de la era cristiana, hasta que Constantino se convierte al cristianismo, entre comillas, nunca se convirtió, pero declara el cristianismo religión oficial por conveniencia, no porque se había convertido, por conveniencia. Se convierte. Esos 3 siglos fueron los de mayor persecución, desde Nerón en el año 64 hasta el año 300, que Constantino, 313, declara el cristianismo religión oficial. Todo ese tiempo murieron más de 20 millones de cristianos. 20 millones. Y hubieron persecuciones. La historia dice que hubieron 10 persecuciones en todo el imperio. Hubo persecuciones por ejemplo, en San Juan, dijeron, algunas persiguen en San Luis. No. Esto era a nivel nacional, de todo el imperio. Liquidan a los cristianos. Y esas 10 persecuciones estuvieron a cargo de, los nombro, a los emperadores, porque está históricamente retractado con actas de ellos. Nerón, Domiciano, Trajano, Antonino, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Esos personajes, esos 10 emperadores, hicieron persecuciones en todo el imperio a nivel general. Es muy factible que esos 10 días representen las 10 persecuciones durante los 300 años. Es muy factible que sea así. Y dice algo interesante, el versículo al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Bien. Dentro de las ciudades, mire, este es el orden. A nosotros que seguramente nos gusta el deporte, ¿cierto? Cuando hay Juegos Olímpicos o cuando hay mundiales de algo, ponen la sede principal y las subsedes, ¿cierto? Bueno, la sede principal era Atenas, donde nacieron los Juegos Olímpicos. En Grecia, la subsede número 2 era Corinto. Y por eso el apóstol Pablo le dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, ¿ha visto que habla de eso? O los que pelean a la lucha libre. Yo peleo, pero no golpeando al aire, sino mi propio cuerpo, le dice, dando una enseñanza. Todos sabían de las Olimpiadas en Corinto. Y la otra ciudad, en Turquía, en el Asia Menor, que era subsede de los Juegos Olímpicos deportivos, era Esmirna. Y por eso le dice a Esmirna, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, estamos hablando de una competencia, ¿cierto? A una comparación. Le daré a comer, el que tiene oído a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, cuando le dice eso. Y antes le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. La palabra corona en griego ahí es estéfanos. Estéfanos. Esa palabra griego es, ¿sabe qué es? Es una corona de laureles. ¿Ha visto esas coronas que les ponen de laureles? Para el que gana la competencia. Entonces está haciendo referencia a que los hermanos tenían que luchar y tenían que vencer. Había grandes persecuciones, había muerte, había de todo en Esmirna, pero el Señor les iba a dar la victoria. Dice claramente, le dice el Señor, ¿no? Que lo leemos a los hermanos que se bautizan al final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se lo decimos en los cultos a los hermanos. Espero que todos lo escuchen a eso, que sean fieles hasta la muerte, ¿no? Porque Dios tiene un propósito. Por eso le digo, hermano, Iglesia de Esmirna,
tenemos que tener parte de Esmirna, parte de Filadelfia, algunas cosas quizás de Éfeso, donde peleamos por la doctrina, la enseñanza. Vamos a la tercera iglesia, por favor, Pérgamo. Hermano, yo voy hablando, no pasa nada. No sé si, ya pasamos, siga hasta Pérgamo. Bueno, ahí vamos a ver, siga. Bien, eso es Pérgamo, las ruinas, eso es lo que queda de la ciudad de Pérgamo. Monolitos quedan, ¿no? Eso era Pérgamo. Una ciudad interesante, era grande. La ciudad de Pérgamo tenía más o menos 200.000 habitantes. Era como Rawson y Pocito. Para esa época era una metrópoli. Hoy las ciudades son muy grandes, pero en esa época era una metrópolis. Entonces tenía 200.000 habitantes. La palabra Pérgamo es interesante el nombre. Significa matrimonio mixto. Matrimonio mixto. Eso significa Pérgamo. ¿No le trae a memoria algo? Para muchos historiadores representa la época del 300 al 500, o sea, desde que la Iglesia pasa a ser religión oficial, el cristianismo del Imperio Romano, hasta el 500 que empieza la Edad Media. Mire, hermano, cuando la Iglesia se casa con el Estado, cuando se une al Estado, Constantino dice, tengo que ganarme al ejército. En el año 300, Constantino tenía que pelear con los bárbaros en el norte de Italia, en los Alpes, defendiendo que los bárbaros no los tomaran. Entonces, él tenía su ejército en el norte, Maguncia, y le dice a los soldados, mire qué astuto, qué pícaro Constantino, el 75% de los soldados romanos eran cristianos. El 75%. Por ejemplo, ustedes conocen, bueno, hay santos por ahí que tienen uniforme de soldado romano, ¿lo ha visto? Que la Iglesia Católica los ha beatificado como santos, pero en realidad eran cristianos que se convirtieron al Señor. Y le dice Constantino al ejército, miren, anoche tuve una visión del cielo. Se me presentó una especie de imagen en el cielo que decía, con este signo vencerás. Y el signo era una cruz. ¡Wow! Los soldados estaban contentísimos. Ahora, póngase a pensar, hermano, ¿usted cree que el Señor va a estar detrás de mostrar una cruz para matar a otras personas? ¿Usted cree que era el Espíritu Santo que le estaba diciendo a Constantino, con este signo vas a matar a los bárbaros? Pregúntese eso, ¿es así el Señor o no? No. Había que ganar a esa gente para el Señor, pero no matándolos, no peleando. Y lamentablemente hoy se sigue haciendo lo mismo, es decir, hoy bendicen los tanques de guerra, hoy bendicen las armas de fuego, hoy bendicen, ¿me entienden? La Iglesia se casó con el Estado y la religión pagana romana se metió en el cristianismo. Desde esa época nace todo lo que conocemos, la idolatría. El cristianismo no tiene que pedirle a nadie por cada cosa. No tenemos nosotros en nuestras congregaciones hermanos que le pedimos porque ese hermano ora por trabajo, ese hermano ora porque tengamos una novia, ese hermano ora... No. ¿A quién oramos? Al Señor Jesús. Pero eso es muy del paganismo romano,
cuando se casa la iglesia con el Estado, porque los romanos tenían a Poseidón, dios del mar, tenían a otro dios para tal cosa, a otra diosa para tal cosa. Y como eso siguió, dijeron, pongámosles nombres cristianos, santa tanto o santo tanto para esto. ¿Me entiende, hermano? Es lo que enseña la Biblia. Está profetizado y es la realidad. Nosotros no pedimos a los hombres, no son nuestros intercesores los hombres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Cristo. Amén. No hay otro. Y por esa razón, cuidado con esto. Los hermanos en Esmirna, para apurarnos, en Pérgamo, y eso era muy común en la parte griega, en los dioses griegos y los dioses romanos. Por ejemplo, habían ciudades que eran más devotos de un dios que de otro. Y el dios preferido de los griegos, ¿sabe cuál es? De los hermanos en Pérgamo, de los hermanos no, sino de la gente de Pérgamo, era Esculapio. ¿Quién era Esculapio? Era una serpiente. ¿Usted la ha visto? Esculapio es una serpiente que se enrosca en una especie de copa, que con el tiempo pasó a ser el símbolo de la farmacología, ¿cierto? ¿Ha visto la farmacia? Sí. Ese es el dios Esculapio. Increíble. Y era el dios de ellos, el dios de los hermanos ahí en Pérgamo, de los amigos en Pérgamo. Es más, cuenta la historia, porque aquí figura un nombre que es interesante, cuando habla de la ciudad de Pérgamo, que en ese lugar pasó algo. Si leemos allí, dice, yo conozco tus obras, versículo 13 del capítulo 2, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabe quién fue Antipas? Cuenta la historia del cristianismo que este hombre llamado Antipas, lo asesinaron los seguidores de Esculapio, porque él dijo que eso era, que no estaba bien, que era el diablo, y fue asado vivo por estos seguidores de Esculapio, de este dios serpiente. Entonces, vemos que hay un fundamento, por eso les dice el Señor Jesucristo aquí, cuidado con esto. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Vuelven otra vez a aparecer los nicolaitas ahí, ¿ve? Y el que tiene oídos para oír lo que dice el Espíritu a la iglesia. Arrepiéntete. Esta iglesia de Pérgamo representa la iglesia, si vamos a hacer historia, del año 300, cuando se convierte el cristianismo en religión oficial, hasta el año 500 más o menos. Y vamos a leer ahora Tiatira. Podemos leer Tiatira, capítulo 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus primeras obras son más que las primeras. Tus postreras obras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Amén. Tremendo el mensaje. Tiatira. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo, sacrificio permanente. Tiatira. Había muchos artesanos, gremios de panaderos, alfareros, teñidores de púrpura. De esta ciudad era una señora que se llamaba Lidia, que había conocido al Señor. Así que conocemos bastante de ella. Para muchos cristianos, también era centro de deidades, como el dios principal de ellos era Apolo y segundo estaba Diana, en ese orden. En Pérgamo era Esculapio, acá era Apolo. ¿Ve? Es como, mire qué parecido que hay ahora con el catolicismo romano, ¿no? En tal lugar veneran a tal persona, en otro a tal persona, a tal persona. Cambian de nombre las personas a venerar, o a honrar, o a adorar, idolátricamente hablando. No, hermanos, nosotros tenemos, en todas las iglesias dice que el único Señor, ¿cuál era? Jesucristo. Y tenían que adorarlo y honrarlo a Él. Representa la iglesia seguramente del periodo de la Edad Media. Este periodo es llamado la Era Oscura. Y ahí aparece un nombre muy interesante. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Es una mujer, Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Era esposa de un rey del norte llamado Acab, Jezabel. Y en el Antiguo Testamento dice que, ¿cómo será de mala esta mujer que hizo que su esposo, siendo rey de Israel, edificara un templo a Baal? Eso hizo Jezabel. ¿Cómo será de mala que, a pesar de haber matado 450 sacerdotes de Baal, Elías, cuando Jezabel le jura que lo iba a matar y cortar la cabeza, ¿qué hace Elías? Escapa, huye. Elías, que había matado a 450 sacerdotes, sale corriendo porque Jezabel dice, te voy a cortar la cabeza. Era tremenda. Y dice que en esa iglesia estaba este espíritu, el de Jezabel, tremendo. Y en la Edad Media, si vamos a hacer historia, hermano, sin lugar a dudas representa esto. Mucho paganismo en la iglesia, muchas cosas feas. En la Edad Media surge en el cristianismo que las iglesias, por miedo a los demonios, empezaron a hacer estatuas monstruosas llamadas gárgolas, y las ponían a las gárgolas en la iglesia como forma de proteger de los demonios. ¿Qué es una gárgola, hermano? Es la cruza entre un ser humano, una mujer y un demonio, o viceversa. Mire hasta dónde había llegado el pensamiento diabólico en la cristiandad, que en las propias iglesias, Notre Dame, Milán, Colonia, iglesias cristianas de años, habían puesto las gárgolas en la Edad Media. Y contra eso se revela, con el transcurrir de los años, la Reforma Protestante del siglo XVI, encabezada por el doctor Martín Lutero. Todo era mentira, todo era maldad, todo era engañar a la gente. El engaño, Jezabel hacía eso, engañaba a la gente. En la Edad Media sale hasta la idea, mire, dentro de un ambiente cristiano, la idea que beber sangre perpetúa la vida del hombre. Después Hollywood hace la película de vampiro, pero no es nada nuevo. En el año 600, una mujer comienza a matar gente y beber la sangre de ellos porque decía que iba a beber eternamente. Mató a 600 personas en Europa. Mire lo que era la Edad Media. Entonces, la predicación del Evangelio tenía que empezar de nuevo
a surtir en una sociedad corrupta, destruida, llena de brujería, de hechicería, de curanderismo, aún dentro de la misma iglesia. Y es allí donde Lutero comienza a leer la Biblia, gracias al Señor que leyó la Biblia, y allá él leyó el pasaje que dice lo siguiente: mas el justo por la fe vivirá. Y dijo Lutero, esa fue la verdadera puerta de entrada al cielo para mí. Amén. Esa es la iglesia de Tiatira. Mire, el oscurantismo de esta edad le recomienda a la iglesia mantenerse firme. Por eso dice la iglesia, había que retener lo que tienes. Retén lo que tienes, le dice. La palabra griega ahí es krateo, mantenerse, aferrarse, tomar con fuerza, ser victorioso. Eso significa. La iglesia de Tiatira representa a la iglesia de la Edad Media, pero también, lamentablemente, hay muchas iglesias hoy que practican cosas del oscurantismo. Y usted me va a decir, hermano, ¿qué es oscurantismo? Cosas que no están correctas, herejías que no están correctas con la palabra de Dios. Sardis, podemos leer para ir apurando, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra Sardis significa lo que queda. Eso significa Sardis, lo que queda, el remanente. Y es muy factible para muchos historiadores. Sardis representa la iglesia de la Reforma, 1517 a 1800 más o menos, porque dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive pero estás muerto. Todavía quería vivir. La iglesia reformada. La palabra reforma viene del griego reformare, volver al origen. Lo que querían los reformadores, que en realidad eran monjes como Lutero, como Zwinglio, como tantos otros reformadores, Juan Hus, ¿qué querían ellos? Volver al Nuevo Testamento, volver al principio. La palabra griega reformare es volver al origen, volver al principio. Entonces, por eso dice, tienes nombre de que vive pero estás muerta. Y le dice, sé vigilante, sé vigilante. Y es interesante por qué le dice esto a la iglesia de Sardis: sé vigilante, retén lo que tienes. Históricamente hablando, mire qué increíble, ¿no? Los hermanos en Sardis sabían lo que significa vigilar lo que tenían. Porque 2 veces les pasó lo mismo. En el 549 a.C. con Ciro el persa, y en el 159 a.C. con Antíoco, otro rey, la ciudad de Sardis fue invadida porque los vigilantes se durmieron. Los vigilantes, los que guardaban, pues, los atalayas que le llaman, que si veían los ejércitos, ellos tenían que avisar: ahí vienen para defendernos. Estaban durmiendo. Se descuidaron los vigilantes. Así que cuando Dios le dice a la iglesia de Sardis, ya le habían pasado eso en el 450 a.C. y en el 159 a.C. Ya sabían lo que era no vigilar. Entonces le dice, tengan cuidado con esto, dice. Y afirma cosas
y le dice, tiene pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa. O sea, dentro de Sardis, de la iglesia de Sardis, había hermanos fieles que no habían manchado su ropa, eran fieles a Cristo. Amén, hermano. Es decir, que en todas las iglesias siempre hay un remanente fiel. Fiel, gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir con Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Amén. Gloria al Señor. Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Cuando los primeros puritanos ingleses que estaban en la cárcel le dijeron, ¿quieren salir de la cárcel y los mandamos a una colonia? Y bueno, vamos allá. Si no se quedan en la cárcel. Llenaban barcos con presos y los mandaban cruzando el Atlántico. Y esos fueron los primeros habitantes de Estados Unidos, los peregrinos puritanos que se llamaban, que llegaron allí y le pusieron nombres de ciudades bíblicas, ¿no? Salem, Rhode Island, New Haven, Filadelfia, etcétera, etcétera. Porque eran peregrinos perseguidos que dijeron, bueno, vayan allá si quieren. Y fundaron lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Los peregrinos. Entonces, vemos nosotros que ese nombre era muy común usado por los hermanos. Filadelfia, amor fraternal. Representaba el amor fraternal en la iglesia, Filadelfia. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas porque dentro de lo que era Turquía era la ciudad más culta, era la Atenas de Turquía. Tenía muchos monumentos, mucha arquitectura y todo eso. Pero hay algo interesante en esta iglesia. Dice, para muchos historiadores representa la iglesia después de la Reforma y la iglesia cuando comienza desde el año 1800 a tener un tremendo avivamiento en cuanto a la misión. Porque mire lo que dice allí. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ¿qué? Una puerta abierta. Estamos hablando de predicar el Evangelio, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre y mi palabra y no has negado mi nombre. Y antes dice, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A esa iglesia Dios le había abierto la puerta y le había dicho, predicad. Y seguramente, porque 1736 Guillermo Carey, 1800 y pico Hudson Taylor a la China, Guillermo Carey a la India, David Livingstone a África, misioneros que salieron en barco a predicar el Evangelio a muchas partes del mundo. Hasta vinieron a América Latina muchos de esos misioneros, hermano. Por eso esa iglesia de Filadelfia, amor fraternal, representa. Y quiera el Señor, hermano, que nosotros podamos sentir el mismo sentir que tenía la iglesia de Filadelfia, que aunque tenía poca fuerza, había guardado la palabra y no había negado su nombre. Amén. Así debe ser, hermano. Gloria al Señor. Y por último, la Odisea.
Bueno, la Odisea es interesante porque la palabra la Odisea significa derechos humanos. Es una palabra compuesta que significa laos, pueblo, y dique, derecho, derecho del pueblo, derecho de los hombres. O sea, la Odisea no era una iglesia gobernada por Dios, sino que al parecer, por lo que relata acá, era una iglesia gobernada por hombres. Hasta el nombre se le acomodaba, ¿no? La Odisea. Bien, la Odisea era una de las ciudades más prósperas, era la más rica de todas las ciudades, porque era como decir nuestra ciudad de Córdoba, está en el medio. Usted iba de norte a sur pasando por Córdoba y de este a oeste pasando por Córdoba. Y una ciudad que había crecido, era próspera, tenía mucha plata. Tanta plata que en el año 60, dice la historia, vino un terremoto grandísimo que la destruyó y Roma le dijo, ¿querés que te ayudemos con plata? ¿Y sabe lo que dijeron los de la Odisea? No, nosotros vamos a reconstruir. Ojalá dijésemos así. Y la reconstruyeron. Las calles eran de mármol. Pero había un problema. No tenía agua. Y en cada esquina de la Odisea, de la peatonal de la Odisea, había vomitarios. ¿Sabe lo que es un vomitario? Sí. Era como una bandeja así. No salía agua, sino que era para tirar el vómito. Porque la gente en la Odisea, pobrecita, tenía de todo. Lino fino, plata, oro, todo, pero no tenía agua. Traían de una ciudad que se llamaba Hierápolis, traía agua caliente, aguas termales, y con eso se bañaban los muchachos. Tenían agua caliente, calefaccionada permanente. Pero el problema es que no tenían agua fría, la traían de manantiales a varios kilómetros por acueducto. Cuando recorría por el desierto, varios kilómetros, el agua se entibiaba y se llenaba de bichos. Entonces, los habitantes de la Odisea sufrían mucho del estómago y era muy común verlos vomitar. Por eso, cuando dice, no eres ni fría ni caliente, eres tibia. Por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Así que cuando el Señor les dijo eso, ellos sabían perfectamente lo que era, porque lo estaban pasando, hermano. Todos tenían una gastritis crónica, todos en la Odisea. No había omeprazol, no había nada de eso. Terrible. Entonces, hermano, eso para muchos representa la iglesia del último tiempo. Iglesias fastuosas, pomposas, con falsas doctrinas. Parece que la plata es todo plata, plata, prosperidad, prosperidad, prosperidad. ¿Ve cómo se cumple la palabra? Y tenían las mejores ropas, fábricas de lana, pero el Señor le dice que era una pobre y desnuda. Y la Odisea tenía una fábrica de colirio. ¿Sabe lo que es el colirio? Se usaba para la vista, para mejorar la vista. ¿Y sabe cómo le dice el Señor? Ciega. Tenían la fábrica de colirio. Que el Señor nos ayude, hermano. No voy a seguir más porque capaz que los aburra más. Pero, hermanos, ¿cuánta enseñanza podemos recibir cuando leemos la Biblia? Cuando vemos que la historia se sigue repitiendo y se va a repetir, hermano. Porque no se repite porque la historia siempre se ha repetido. Siempre va a haber violencia, guerras, persecuciones, tiranías. Pero a mí lo que más me interesa es que siempre va a estar esta palabra. Porque esta palabra permanece para siempre. Y recuerde, cuando dijo el Señor que esto es palabra viva, tiene vida. Yo puedo leer hoy esta palabra y Dios me habla de una manera. La puedo leer mañana y Dios me habla de otra manera. ¡Gloria al Señor! Porque esta palabra se cumplió, se cumple y se cumplirá. Firmes y adelante, hermano. Amén. Tomemos lo mejor de las 7 iglesias para que nuestra iglesia sea una iglesia que espere la venida del Señor. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar.